Hola, bienvenidos. Yo soy Pluma Blanca Xochiquetzali. Y yo soy Luz Brillante. ¿Y cuál es el tema del que hoy charlaremos, querida y hermosa Luz Brillante? El tema lo hemos titulado Libertad. Maravilloso tema. Bienvenidos todos. Comenzamos. La palabra libertad viene del latín libertas, libertatis. Es la condición del que es libre política y jurídica. Tiene la disponibilidad y falta de inhibición de obra y de palabra. Alguien quien es responsable de sus actos. Antiguamente, la libertad aludía al que había nacido libre o al que había obtenido la libertad tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, sus criterios, su razón y su voluntad. El único límite que existe es el respeto a la libertad de las otras personas. La libertad se da cuando las personas pueden pensar y actuar sin coacción, sin opresión por parte de otras entidades. Cuando no se está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y del bienestar común. Así es, querida Luz Brillante. La libertad conlleva un sentido profundo de responsabilidad. Por ello, la libertad de los seres puede ser entendida como la dificultad de cada uno para elegir y construir un proyecto único de vida y de felicidad. Este proyecto, como la vida misma, necesita un sustento material y se nutre también de los bienes inmateriales, como los afectos, las ideas, las creencias, los gustos estéticos, los sentimientos y las emociones. Cada ser considera que es libre cuando elige y hace lo que quiere sin que ningún otro se lo impida o lo obligue a hacer lo que no quiere. En la gran mayoría de nosotros siempre nos sentimos presos de algo, ya sea por el arraigo al clan al que pertenecemos, presos de lo económico, presos de las ideas y creencias, presos de enfermedades, etc. La libertad no garantiza que tomemos las mejores decisiones para nuestra vida, solo nos asegura que nadie decidirá por nosotros. La importancia de la libertad es que no es solo una palabra o un concepto, sino que es también una forma de vivir, actuar y pensar. La libertad es lo más íntimo, es el terreno sobre el que se levanta todo el edificio del mundo espiritual. La esencia del espíritu es formalmente la libertad. Qué hermosa definición, bella Xochiquetzali. La libertad es la esencia del espíritu. Y la libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. La libertad se opone a la opresión, se opone a la esclavitud, a la servidumbre forzada, a la coacción, a la manipulación, al chantaje, a la amenaza y a la vigilancia constante. Asimismo, la libertad implica el derecho a decidir por nosotros mismos acerca de nuestros intereses, creencias, opiniones y acciones. La libertad se defiende como un derecho humano fundamental en la medida en que respetarla es garantía de paz, bien común, progreso individual y social. Es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante otras personas y otras formas de vida. Así es, como bien lo comentas, hermosa Luz Brillante, este es un acto del cual nos tenemos que hacer responsables de las consecuencias.
Por ello, la libertad nos permite elegir vivir bien, pero también elegir no hacerlo. Supone la posibilidad de estar de acuerdo con alguien y también de estar en desacuerdo con otros seres por no pensar igual. La libertad no es poder hacer cualquier cosa, sino hacer lo que quieras, siempre que no afectes ni limites los derechos de los otros. Elegir hacer algo no significa que lo vayas a conseguir, pero se trata de que tengas la posibilidad de elegir. Lo que no se puede elegir es ser libre, porque es algo que va con nosotros. La libertad nos fue dada por herencia. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos. La libertad es el poder radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. Propiamente dicho, desde un punto de vista de su naturaleza, la libertad no es una facultad distinta de la voluntad. A través de la libertad, cada ser ejerce el dominio de sus obras, por lo que dispone de sí mismo y se posee por su voluntad o se autodetermina. La libertad suele ser acompañada de la responsabilidad. El ejercicio de la libertad implica ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones y respetar los derechos y libertades de los demás. Bien dicho, querida Xochiquetzali. La libertad tiene que estar acompañada de la responsabilidad de quien la ejerce. Y un valor de la libertad es el ideal que orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. Mientras más informados estemos, más elementos tenemos para evaluar la toma de decisiones. Todos los seres humanos somos libres por naturaleza. La responsabilidad real del ser es reconocer la libertad de que lo que hacemos en el mundo no es una obligación, sino una elección propia. Somos nosotros mismos recordándonos qué elegir. Por tanto, no tomemos lo que estamos haciendo con la palabra responsabilidad de que hay que hacerlo bien o de que algo malo puede pasar. Tomar la responsabilidad es que porque somos libres podemos hacer la diferencia. Podemos librarnos de las limitaciones autoimpuestas y alcanzar un bienestar integral. El miedo es una emoción universal que nos protege, nos alerta de peligros, nos mantiene a salvo. Sin embargo, cuando permitimos que el miedo controle nuestras emociones y nuestras decisiones, puede convertirse en una barrera que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. El dolor a la libertad, ya sea físico o emocional, es una experiencia humana inevitable que nos hace sufrir y sentirnos atrapados. Al otro lado del dolor se encuentra la libertad. Podemos transformar el dolor en libertad con la percepción y la resiliencia, cambiando nuestra perspectiva sobre el dolor o el sufrir y verlo como una oportunidad para nuestro crecimiento. Y con la autoexploración podemos comenzar a liberarnos de sus garras. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de las adversidades. A través de la resiliencia podemos encontrar significado en nuestro sufrir y usarlo como una herramienta para nuestra liberación personal. Algunas estrategias para superar nuestros miedos, nuestros dolores, nuestro sufrir, es transformar el miedo en coraje y el dolor y el sufrir en libertad. No es un proceso instantáneo, pero es posible con práctica y dedicación. Así es, qué hermosa luz brillante, muy, muy interesante todo lo que acabas de compartir. Es por eso que el ser humano se encuentra en un proceso de cambio, evolución, expansión y desarrollo constante, a través del cual se revela, realiza y completa a la vez. Se trata de un proceso en el que el ser humano mismo ha de realizarse y desarrollarse activamente desde dentro de su propio ser. Cuando nos referimos al término libertad, hacemos referencia a una libertad física o de movimiento, libertad externa, es decir, aquella que consiste cuando elijo una de las posibilidades,
pero no es ella misma la que me obliga a tomarla. Podemos decir que la libertad, así entendida, también la pueden tener otros seres, en cuanto que lo que se tiene en cuenta es la misma, no tener obstáculos. Podemos decir que los seres humanos tenemos pendiente la realización de aquello que somos ya inicialmente y que deberemos ser definitivamente. Desde esta perspectiva, el conocimiento nos muestra las posibilidades de decidirnos y desarrollarnos de acuerdo con nuestro propio ser, o de renegar o renunciar a ello. Así es, hermosa Xochiquetzali. Estamos en un proceso de cambio, de evolución y de expansión. Y desde luego, el proceso es individual. Es importante recordar que la ciencia respalda la idea de que podemos transformar nuestras emociones negativas en positivas. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales. Eso demuestra que podemos cambiar nuestros patrones de pensar y comportarnos a través de prácticas conscientes como la meditación, la visualización y la reflexión conscientes. De esta forma, podremos realmente entrenar nuestro cerebro para responder de una manera más efectiva, yendo más allá del miedo y el dolor innecesario. Además, se ha demostrado que la resiliencia no es una característica innata, sino una habilidad que se va desarrollando cuando vamos afrontando y superando nuestras dificultades, ya que estamos fortaleciendo nuestra capacidad para adaptarnos y para prosperar. Recordemos que el miedo, el dolor y el sufrir no son barreras insuperables, sino son puertas hacia el coraje y la libertad. Si cambiamos nuestras perspectivas, adoptando nuevas estrategias prácticas, podremos transformar nuestra vida poco a poco, cada día, atreviéndonos un poco más con conciencia, con un enfoque constructivo que irá mejorando esa neuroplasticidad personal y nuestra capacidad para ir reconectando con lo que sí podemos hacer a favor de una vida más allá de las limitaciones. Así es, querida luz brillante, cuando nos atrevemos un poco más y con conciencia, podemos ir reconstruyendo y reconectando nuestras capacidades. Y en general, podemos decir que la libertad es uno de los valores más trascendentes de la condición humana. Ella nos permite crecer y desarrollarnos a plenitud y poder desenvolvernos en el ámbito social con una amplia conciencia en la razón de la existencia, que nos permite actuar, comunicarnos, sentir y discernir para vivir felices. En la continua intercomunicación con los seres que nos rodean, con la naturaleza de la cual dependemos y con el cosmos como sinónimo de todo cuanto existe. La libertad es interna. Estemos donde estemos, conoceremos la verdad y la verdad nos pondrá en libertad. La libertad no tiene precio, tiene valor. Cuanto más el ser alcanza estados elevados de conciencia, más abandona la mecanicidad, lo que significa que se vuelve una mente más libre, más consciente y en expansión, capaz de experimentar la verdadera libertad. Y bueno, de esta forma concluye la cápsula del día de hoy. ¿Algún mensaje final que desees agregar, querida luz brillante? Sí, mi querida Xochiquetzali. Decir que ahora estamos recordando, es decir, que estamos volviendo al corazón y conectando con la esencia de nuestro ser, que es la libertad. Interesantísimo, querida luz brillante. Nada vale más que la libertad. Y bueno, como siempre, les deseamos todo lo mejor y solo lo mejor en sus vidas. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.